Convicciones con Rubén Aguilar. Son las 7 de la mañana en punto, y como todos los lunes a esta hora, nuestro amigo Rubén Aguilar Valenzuela en la línea telefónica. Rubén, muy buenos días. Buen día, Juan, buen día que nos escucha. Pues en esta ocasión mi comentario es sobre el poder del ejército. Y bueno, todos los días gana lugar una pregunta en diversos sectores sobre qué hará el ejército a partir del 1 de octubre de 2024, cuando ya haya una nueva presidenta del país. Y esta pregunta surge a partir del extraordinario poder que el conjunto de la Fuerza Armada, tanto el ejército como la Armada, las fuerzas militares del país, han adquirido en este gobierno, a partir de que su comandante en jefe pues les ha abierto el espacio para su empoderamiento, reduciendo la estructura institucional civil del aparato público y fortaleciendo la estructura militar, no solo en el ámbito de la seguridad pública, sino también el de la administración pública. Ahora el ejército y también la Armada pues son propietarios privados, son inversionistas, son contratistas, y pues cambia la situación al presidente, que es el autor de esta nuevo empoderamiento extraordinario de las Fuerzas Armadas en su conjunto. Pues no le ha tocado ni le va a tocar vivir a este ejército empoderado ya en una nueva gestión, y las preguntas son entonces ¿qué irá a pasar? Entonces uno podría rápidamente contestar diciendo, bueno, si llegara la candidata de Morena, PT Verde, Claudia Sheinbaum, pues que repite más o menos mecánicamente lo que dice el presidente, pues seguramente seguirá impulsando el proceso de militarización, que pareciera ser es un elemento central del proyecto de lo que ellos llaman la cuarta transformación. Transformar México es militarizarlo cada vez más. Si llegara Xóchitl Gálvez, a su hermana de un militar retirado, probablemente lo que uno podría pensar es que comenzaría un proceso de primero de detener la militarización y después de empezarla a desmantelar. Pero bueno, son preguntas, pero esas preguntas y surgen otras preguntas. Hasta, digamos, el presidente López Obrador, en la historia moderna del país, el presidente en turno ha elegido a su general secretario, el secretario de la Defensa, y si bien es cierto que los militares generan a través de cómo se van haciendo las promociones al interior del ejército quienes podrían ser elegidos, porque el reglamento militar dice que solo puede ser general de defensa, un general de división, y ellos van diciendo quiénes pueden llegar a ser generales de división. Pues el presidente siempre ha tenido el poder de nombrar al que ha querido. ¿Eso se mantendrá, o con este enorme poder que tiene el ejército ahora, ellos y también la Armada, ellos le dirán a la presidenta quién debe ser el secretario o quién debe ser el almirante? Y queda también preguntas como el ejército y la marina, con el enorme poder que hoy tienen, ¿estarán dispuestos a renunciar a ese poder si viniera un nuevo presidente de México que pues retirara sus condiciones de propiedad privada del Tren Maya, del tren interoceánico, del aeropuerto de Santa Lucía, del de Chetumal, del de Tulum? ¿Lo harían? ¿Estarían dispuestos a regresar a los cuarteles realmente y dejar en una fuerza civil la seguridad pública, en las aduanas, los puertos, etcétera? Surgen muchas preguntas y preguntas que no tienen todavía respuestas, pero que hay lugar a las preguntas a partir de este empoderamiento extraordinario de las Fuerzas Armadas, del Ejército y de la Marina de México, Juan.
Son las 7 de la mañana con 5 minutos. Estoy platicando esta mañana, como todos los lunes, con nuestro amigo Rubén Aguilar Valenzuela. A ver, Rubén, veo tu artículo y me parece bastante interesante esto que nos planteas también, porque en el sistema político mexicano, no sé si en otros, pero seguramente en algunos otros ocurrirá, hay cosas que llegan para quedarse durante mucho tiempo. Y en este sentido, este empoderamiento que efectivamente ha tomado el ejército mexicano a partir de la gestión de Andrés Manuel López Obrador, este nivel de responsabilidades, de poder que les han concedido, pues yo no veo tan fácil que, al margen de quién resulte electa o electo el próximo año, nueva o nuevo presidente de la República, yo no veo tan fácil que lo puedan soltar. Y recordemos hacia atrás, con sus honrosas comparaciones, por supuesto, pero cuando, por ejemplo, el sindicato magisterial, el sindicato trabajador representado en aquellos años por Fidel Velázquez, fueron tomando poder dentro de las administraciones y dentro del sistema político mexicano, la fuerza que tenían hasta para vetar candidatos presidenciales. Bueno, después desmantelarlos implicaron acciones muy complejas, ¿verdad? El último caso quizá que recuerdo ahorita, el del Bester Gordillo. Pero regresando a este otro tema, a ver, ¿estarán dispuestos? Creo que esa es la gran pregunta. ¿Estarán dispuestos los elementos castrenses a dejar de hacer todo lo que les dejaron hacer ahorita? Pues a mí en lo personal, me parece que no tan fácil, Rubén. Bueno, precisamente, Juan, y todas y todos los que nos oyen, pues son las preguntas que surgen objetivamente. Han sido empoderados, la militarización del país ha debilitado la estructura civil de muchos tramos de la gestión, antes encargadas civiles, hoy están militares y marinos. Parte del proceso sustantivo de eso que ellos llaman la cuarta transformación ha sido la militarización de la vida pública mexicana. No había sido anunciado así cuando fue candidato, todo lo contrario, pero una vez que tomó el rol de comandante en jefe, al presidente le pareció interesante, le gustó tener a una fuerza propia que le ha hecho todas las cosas que ha querido, todos los proyectos importantes para el presidente en lo personal se los ha hecho el ejército. Entonces sí, pues quedan esas dudas. El ejército cederá y la marina también, que a veces queda relegada, pero que ha tenido un enorme poder también en esta administración, cederá al poder, devolverá el poder a los civiles que le corresponde o no. Esa es una pregunta clara. Estará dispuesto pues al proceso, que se inicie un proceso de desmilitarización y se reivindique el papel de los civiles en la gestión del aparato público. Tendrán la decisión de dejar que quien sea el presidente nombre al secretario y el almirante en ambas fuerzas, o ellos tratarán de imponer. Son preguntas que surgen a partir del poder que el presidente más militarista en la historia moderna de México, que es el presidente López Obrador, ahí están los hechos, no es de que si a uno le gusta o no le gusta, es hechos, es parte del proyecto de la cuarta transformación, como él le llama, el militarizar al país. Podrá retrocederse en este proceso una vez que tome el mando o Claudia Sheinbaum o Xochitl Gálvez. Veo muy difícil que pueda hacerlo Samuel García, que todavía no queda claro si terminará o no como candidato. Pero bueno, en el caso de estas dos mujeres, pues las preguntas me parece que son válidas y cada vez más, no solo en el círculo de los especialistas en el tema del ejército, de académicos, de periodistas, de políticos, de sectores de la población, cada vez más se hacen la pregunta. Ahora el presidente que les ha ido dando el poder, digamos que los controla, no podrá pasar al revés, que con este poder enorme que tienen, ellos quisieran pasar no digo a ser el presidente de la República, ni mucho menos. Aquí habrá elección,
se elegirá a una de estas dos mujeres, pero ¿cuál será el rol que jugarán? ¿Estarán sujetos al mando del comandante en jefe o ellos pondrán condiciones y se pondrán por encima en una serie de espacios de la vida pública por encima de las decisiones del comandante en jefe? Insisto, no son preguntas retóricas, no son preguntas que surgen de el enorme poder que hoy tienen las Fuerzas Armadas en México, que les dio el presidente López Obrador y que él no vivió, como va a vivir la presidenta que asuma el gobierno el 1 de octubre de 2024, un poder ya constituido enorme como lo tiene hoy el Ejército y la Marina, Juan. Sí, coincido contigo, Rubén. Ahí están estas preguntas. Me parece que tendrán que formar parte, pues, de las preguntas que les hagan los medios de comunicación a las candidatas y candidatos, si efectivamente hay candidato. Son temas que tendrán que tocarse eventualmente, por supuesto, en los debates. Y lo otro, pues, la respuesta final, porque más al margen de lo que digan en un debate o en una entrevista, la respuesta final, pues la veremos una vez que cambie la estafeta en el gobierno federal y que haya un nuevo personaje a cargo de la presidencia de la República. Yo insisto, aún a la distancia, a mí me parece que este poder que se gana o que les concesionan, no tan fácil va a ser retirarlo. Y dices, estoy de acuerdo contigo, Juan, pero dices algo que me parece sustantivo, pues este tema ya es un tema que debería de ser un tema de esta campaña, que no tiene nada de pre-campaña, de esta campaña que ya abierta desde hace mucho tiempo, y que los medios deberían de estar preguntando donde aparezcan estos personajes cuál será su actitud respecto a las Fuerzas Armadas. Estarán porque se cumple la Constitución, razón a la Guardia Nacional, a una policía o una Guardia Nacional realmente civil, no dependiendo del Ejército. ¿Cuál es su posición? ¿Cuál es su posición respecto a que los militares administren los aeropuertos, sean dueños de aeropuertos, sean dueños de trenes, sean dueños de vías, sean dueños de líneas aéreas? ¿Están de acuerdo que siga en la opacidad absoluta las cuentas de las obras donde participa el Ejército y la Marina, etcétera? Son preguntas que los periodistas de manera profesionales deben de preguntar, porque son temas sustantivos de la República. Sí, ya es un tema que tiene que estar en la agenda de los medios. En la primera oportunidad que aparezca por aquí alguna de las precandidatas, Rubén, te prometo que va a tener que ser una pregunta obligada. Me parece muy bien, Juan, y ya me enteraré de la respuesta. Y buen día para todas y todos los que nos escuchan. Buen día para ti, Juan. Como siempre, Rubén, muchas gracias, muy buenos días.